Durante siglos, el mundo creyó que existía un imperio imposible de derrotar. Un imperio cuyos barcos dominaban los océanos, cuyos soldados conquistaban continentes enteros y cuyo rey gobernaba a millones de personas desde un trono situado al otro lado del mundo. Nadie imaginaba que un pequeño grupo de colonos, agricultores, comerciantes y artesanos se atrevería a desafiar semejante poder. Lo que comenzó como una simple protesta contra unos impuestos terminaría convirtiéndose en una guerra que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Pero la verdadera historia de la Revolución Americana no es exactamente como nos la contaron en la escuela. Detrás de cada batalla hubo decisiones secretas. Detrás de cada victoria hubo derrotas que casi destruyeron la revolución. Y detrás de cada héroe existieron hombres comunes que arriesgaron absolutamente todo por una idea. Una idea llamada libertad. A lo largo de este documental descubrirás cómo 13 pequeñas colonias lograron enfrentarse al imperio más poderoso del siglo XVIII. Conocerás las conspiraciones, las batallas, los errores, las traiciones y las decisiones que dieron origen a los Estados Unidos de América. Pero también descubrirás algo aún más sorprendente. Porque la independencia no fue un milagro. Fue el resultado de años de sacrificio, miedo, hambre y esperanza. Y hubo momentos en los que todo estuvo a punto de desaparecer. Si una sola batalla hubiera terminado de manera diferente, si una sola decisión hubiera cambiado, el mundo que conocemos hoy probablemente sería completamente distinto. Esta no es solo la historia del nacimiento de un país. Es la historia de cómo una idea fue capaz de desafiar al imperio más poderoso del planeta. Y de cómo aquel desafío cambió el rumbo de la historia para siempre. Antes de comenzar nuestro viaje por uno de los acontecimientos más importantes de la historia, queremos hacerte una pregunta. ¿Desde qué país estás viendo este documental? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Será un placer saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Y si te apasionan los documentales de historia contados como una gran película, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos documentales. Ahora, retrocedamos más de 250 años. Porque nuestra historia comienza aquí. Durante el siglo XVIII, existía un imperio tan poderoso que muchos creían que jamás podría ser derrotado. Sus barcos dominaban los océanos, sus ejércitos marchaban sobre 3 continentes y su bandera ondeaba en territorios tan lejanos que el sol parecía no ponerse nunca sobre ellos. Era el Imperio Británico. Una nación que había construido un dominio tan inmenso que el resto del mundo observaba con admiración y con temor. Pero la historia tiene una curiosa forma de cambiar el destino de las grandes potencias. En ocasiones, no necesita un enorme ejército ni un enemigo más fuerte. A veces, basta con una decisión equivocada para iniciar el principio del fin. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A miles de kilómetros de Londres, al otro lado del Océano Atlántico, existían 13 colonias británicas que crecían año tras año. Sus habitantes cultivaban la tierra, construían ciudades, abrían nuevos negocios y soñaban con ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Aunque seguían siendo súbditos del rey Jorge III, la vida en América era muy diferente a la de Europa. Allí no existían los grandes palacios de Londres, ni la antigua nobleza que dominaba Inglaterra desde hacía siglos. En las colonias, el esfuerzo diario era la única forma de salir adelante. Durante mucho tiempo, la relación entre las colonias y Gran Bretaña parecía estable. Los barcos llegaban cargados de mercancías, los comerciantes hacían fortuna y la mayoría de los colonos se sentía orgullosa de pertenecer al imperio más poderoso del planeta. Nadie hablaba de independencia. Nadie soñaba con fundar un nuevo país. De hecho, la idea de enfrentarse al ejército británico parecía una auténtica locura. Sin embargo, mientras las familias americanas trabajaban en sus campos y los comerciantes abrían sus tiendas, en Londres estaba ocurriendo algo que cambiaría la historia para siempre. En 1763 terminó la Guerra de los 7 Años. Gran Bretaña había derrotado a Francia y había ampliado todavía más su enorme imperio. La victoria fue celebrada en todo el reino como un triunfo histórico. Pero detrás de aquella celebración se escondía una realidad mucho menos gloriosa. La guerra había costado una fortuna. El gobierno británico estaba profundamente endeudado y mantener soldados, barcos y fortalezas en América suponía un gasto enorme. Los ministros del rey comenzaron a buscar una solución. Después de largas reuniones en el Parlamento,
Llegaron a una conclusión que parecía lógica desde su punto de vista. Si las colonias también se habían beneficiado de la protección del ejército británico, entonces debían ayudar a pagar los gastos del imperio. Sobre el papel, la idea parecía razonable. Pero nadie imaginó cómo reaccionarían los colonos. Lo que para Londres era una simple medida económica, para miles de familias americanas era una injusticia. Muchos comenzaron a preguntarse por qué debían obedecer leyes aprobadas por hombres que jamás habían pisado América y que no conocían la realidad de quienes vivían allí. Poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. En las tabernas, los comerciantes discutían en voz baja. En los mercados, los agricultores hablaban con preocupación sobre los nuevos rumores que llegaban desde Inglaterra. En las imprentas comenzaron a aparecer panfletos criticando las decisiones del Parlamento. Nadie levantaba todavía un arma, pero algo mucho más peligroso estaban haciendo. Una idea. Porque todas las revoluciones comienzan primero en la mente de las personas, mucho antes de comenzar en los campos de batalla. Y fue entonces cuando una frase empezó a repetirse de colonia en colonia, viajando de pueblo en pueblo como si fuera un susurro imposible de detener. No taxation without representation. No a los impuestos sin representación. Aquellas 5 palabras parecían sencillas, pero escondían una pregunta capaz de poner en peligro al imperio más poderoso del mundo. Si un pueblo no podía participar en las decisiones de su propio gobierno, ¿por qué debía obedecerlas? Nadie conocía todavía la respuesta. Pero mientras esa pregunta crecía en el corazón de miles de colonos, en Londres el rey Jorge III seguía convencido de que todo estaba bajo control. No sabía que, sin darse cuenta, acababa de encender la primera chispa de una revolución que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Y lo más sorprendente es que la guerra aún ni siquiera había comenzado. La victoria sobre Francia había convertido a Gran Bretaña en el imperio más poderoso del planeta. Sin embargo, aquel triunfo escondía una deuda gigantesca. Cada barco de guerra, cada fuerte y cada soldado desplegado en América costaban una fortuna. En Londres, el Parlamento estaba convencido de que había llegado el momento de que las colonias pagaran parte de esa factura. En 1765, el gobierno británico aprobó una nueva ley conocida como la Ley del Timbre, o Stamp Act. A partir de ese momento, casi todos los documentos impresos debían llevar un sello oficial por el que había que pagar un impuesto. Periódicos, contratos, licencias, periódicos, folletos e incluso cartas legales quedaron sujetos a esa nueva obligación. Desde la perspectiva del Parlamento, aquello parecía un impuesto razonable. Pero para los colonos significaba algo mucho más profundo. No era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de derechos. En las tabernas de Boston, Filadelfia, Nueva York y Charleston comenzaron a escucharse conversaciones cada vez más tensas. Comerciantes, abogados, impresores y agricultores hacían la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo podía un parlamento, en el que no teníamos representantes, decidir cuánto debíamos pagar? La frase "no taxation without representation" dejó de ser un simple comentario. Se convirtió en un grito que empezaba a unir a personas que, hasta ese momento, apenas tenían relación entre sí. Las reuniones secretas comenzaron a multiplicarse. Al caer la noche, hombres de distintas profesiones se reunían a puerta cerrada para debatir qué debían hacer. Algunos proponían aceptar los impuestos para evitar problemas. Otros defendían que, si cedían una vez, el rey seguiría imponiendo nuevas leyes hasta controlar cada aspecto de sus vidas. Fue entonces cuando apareció un grupo que cambiaría el rumbo de la historia. Los Hijos de la Libertad, conocidos en inglés como Sons of Liberty. No eran un ejército. No llevaban uniformes. Eran comerciantes, artesanos, impresores y ciudadanos comunes decididos a desafiar al gobierno británico. Uno de sus líderes más influyentes era Samuel Adams, un hombre que comprendía el poder de las palabras casi tanto como el de las armas. Sabía que, para enfrentarse al imperio más poderoso del mundo, primero debía convencer a la población de que la libertad valía cualquier sacrificio. Mientras tanto, en Londres, las autoridades seguían creyendo que las protestas desaparecerían con el paso del tiempo. Pensaban que unos pocos discursos y algunas manifestaciones no suponían ninguna amenaza para la corona. Estaban completamente equivocados. Las calles comenzaron a llenarse de manifestantes. Algunos quemaban públicamente los sellos oficiales. Otros colgaban muñecos que representaban a los recaudadores de impuestos como señal de protesta. En varias ciudades,
Las oficinas encargadas de recaudar el impuesto fueron atacadas por multitudes enfurecidas. Los funcionarios británicos empezaron a sentir miedo. Algunos renunciaron a sus cargos antes de asumir el riesgo de enfrentarse a una población cada vez más decidida. Por primera vez, el gobierno británico comprendió que el problema era mucho mayor de lo que había imaginado. Sin embargo, en lugar de buscar un acuerdo, decidió responder con más presión. En los años siguientes llegaron nuevos impuestos sobre productos como el vidrio, el papel, la pintura, el plomo y el té. Cada nueva ley aumentaba el resentimiento. Cada nuevo impuesto alimentaba la desconfianza. Y cada decisión tomada en Londres acercaba un poco más a las colonias hacia una idea que, pocos años antes, parecía impensable: la independencia. Pero aún existía un gran obstáculo. La mayoría de los colonos seguía sin querer una guerra. Muchos continuaban considerándose británicos. Esperaban que el rey escuchara sus quejas y corrigiera los errores del Parlamento. Todavía creían que era posible encontrar una solución pacífica. Sin embargo, la historia rara vez concede una segunda oportunidad cuando el orgullo domina las decisiones de los gobernantes. Mientras los colonos organizaban boicots contra los productos británicos y las protestas crecían día tras día, el ejército comenzó a recibir nuevas órdenes. Soldados vestidos con sus característicos uniformes rojos empezaron a llegar a Boston para garantizar el cumplimiento de las leyes. Aquella ciudad, que hasta entonces había sido un importante centro comercial, comenzó a parecerse cada vez más a una ciudad ocupada. Los habitantes observaban a los soldados patrullando sus calles. Los soldados desconfiaban de los ciudadanos. Bastaba una discusión, un empujón o una palabra mal dicha para que todo explotara. Y entonces ocurrió algo que nadie pudo detener. Una fría noche, una discusión entre soldados británicos y un grupo de colonos se transformó en un enfrentamiento que acabaría derramando la primera sangre. Ese episodio pasaría a la historia con un nombre que todavía hoy sigue siendo recordado: la masacre de Boston. Pero lo que realmente sucedió aquella noche fue muy diferente de lo que la mayoría imagina. Si quieres ver la continuación de esta historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Muy pronto publicaremos la siguiente parte de este documental.